Cuarta conferencia, el gozo de depender de Cristo. Que el Señor hable a nuestras vidas. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Déjanos tus comentarios durante la conferencia. Bienvenidos. Hola, mis hermanos. Espero que se encuentren bien y con una muy buena salud y también con una muy buena relación con Dios, a pesar de que no nos estamos reuniendo esta vez presencialmente en este Campacítate, pero a una distancia. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntos aprender a seguir enamorándonos más y más del Señor. Ya ha sido una década. Estamos cumpliendo una década de estos campamentos que se iniciaron con algunas deficiencias en cuanto al campamento, pero poco a poco fueron mejorando tanto que después ya no queríamos dejarlo. Realmente Dios ha sido muy bueno, nos ha mostrado su poderosa mano durante esta década, y no solo en los campamentos, pero también en la vida de los creyentes de la iglesia El Shaddai. Mis hermanos, hoy vamos a iniciar el estudio acerca del gozo de depender de Cristo. Quiero empezar contando un poco de mi testimonio con respecto a este hecho. Y bueno, Dios está trabajando en esta área de mi vida desde siempre, y quiero comentarles lo que ha sido para mí la experiencia de depender de Cristo, de depender del Señor. Mi conversión a Cristo fue a los 24 años. Hoy tengo casi 68. El próximo mes, si Dios lo permite, los cumplo. Así que han pasado 44 años en los que Dios me ha concedido estar aprendiendo acerca de la dependencia de Él. Para gloria del Señor, testifico que en todo este tiempo, 44 años, nunca, y subrayo nunca, ha faltado lo necesario en mi hogar, en mi persona, en mi familia. No hemos tenido necesidad de techo, ni de vestido, ni de comida, ni de algunas otras cosas, como médicos, medicinas, que son las cosas esenciales de la vida. A veces teníamos poco, otras veces mucho. Cierto que las veces que teníamos poco eran más que las veces que teníamos mucho. Pero siempre había en casa, gracias a Dios. En cada necesidad Dios nos mostraba su generosidad, su fidelidad. Y tal vez algunos dirían, bueno, es que usted es pastor, usted es un siervo del Señor y por eso puede aprender a depender de Dios. Pero, hermanos míos, no se trata de lo que soy, sino más bien de quién es nuestro Dios, de quién es mi Dios.
de cómo es Él, bondadoso, amoroso, todopoderoso, etcétera. De eso se trata. Voy a contarles brevemente dos anécdotas, de verdad de cientos que hay en esta vida de servicio y dependencia del Señor. Pero van a ser dos solamente. Si usted quiere saber algunas más, bueno, escríbame y con gusto se las comento. Estas anécdotas tienen que ver con la provisión divina del Señor. Cuando estábamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, enfatizo eso, a depender del Señor. Una fue en Ocotlán, Jalisco. Ahí era nuestra tercera parada en cuanto a servir al Señor. Nos llamaron a Ocotlán, Jalisco, para ayudarles en la iglesia y lo hicimos con mucho gusto. Mi esposa en ese tiempo iba embarazada de Suri y bueno, nos las vimos muy, pero muy difícil. Era una iglesia muy pequeña a la que teníamos que estar enseñando y pues con la ayuda del Señor lo fuimos haciendo poco a poco. En esa época faltaban tal vez 2 o 3 meses para que Suri naciera y los recursos eran mínimos. Realmente estábamos viviendo con mucha estrechez, con mucha necesidad. Y bueno, ya se venía el nacimiento y no teníamos obviamente seguro social, no acostumbraban las iglesias en ese tiempo tratar al pastor como un trabajador, pero pues Dios siempre es fiel, Dios siempre tiene maneras de tratar y de ayudarnos. Entonces, por medio de una persona que era simpatizante del Evangelio, pero no había creído en Cristo, nos conocimos y comenzamos a hacer buena amistad con su familia. Ella trabajaba en el área administrativa del Seguro Social allá en Ocotlán. Y en esas pláticas, pues salió que nos recomendó a un doctor. Y este doctor comenzó a tratar a los últimos meses a Ruth para el alumbramiento de Suri. Entonces, con lo que podía o cuanto teníamos le dábamos para pagar sus servicios, pero la verdad es que cuando iba a llegar el momento del parto no teníamos ni hospital y yo creo que la mitad de recursos para pagar los honorarios del doctor. Llegó el momento, hermanos, orábamos porque el Señor proveyera y el día que tenía que internarse Ruth, estaban abiertas las puertas de uno de los mejores hospitales de Ocotlán y también estaba el doctor listo para llevar a cabo el trabajo de parto. Así es que sucedió que cuando yo me acerqué para pagar los honorarios del doctor, yo le iba a decir que sí le íbamos a pagar, que teníamos tanto, pero que también nos comprometíamos a tal fecha a darle lo demás. Él se acercó y me dijo, ¿sabe qué, don Moisés? Es un gusto conocerle, es un gusto saber que usted sirve a Dios aquí en Ocotlán y también para mí es un gusto decirle que usted no me debe nada, que los honorarios ya fueron cubiertos y que estamos a mano. Bueno, sobra decir que la verdad que por dentro mi corazón saltaba de gratitud a Dios. Pasó ese tiempo y ahí mismo, en Ocotlán, Jalisco, se dio otra anécdota. Fue un día sábado, cuando el recurso de la semana ya se había terminado, solo habían quedado tortillas. Así, literalmente, solo tortillas. Era sábado como a las 2 de la tarde, tal vez, 1 de la tarde. Y nos veíamos mi esposa y yo y dijimos, no hay problema. Si el Señor hoy quiere que solo comamos tortilla, está bien, lo vamos a hacer. A propósito, ella siempre respaldaba la dependencia que teníamos del Señor con mucho gusto. Así es que tocaron a la puerta
Y cuando abrí, era una señora que jamás habíamos visto en la colonia, de verdad, jamás. Llevaba una canasta. Ella vendía quesos. Así es que me dijo, señor, ¿quiere comprar quesos? Y yo le dije, señora, ahorita no, muchas gracias, a la próxima. Y ella insistió y insistió como 3, 4 minutos. Hasta que le dije, de verdad, señora, por ahorita no, podemos comprar sus quesos en la próxima. Entonces ella dijo, mire, señor, ¿por qué no le dejo 2 quesos y usted me los paga cuando pueda? Si puede la otra semana o cuando pueda, usted me los paga. Y yo dije, no, señora, porque pues no acostumbramos eso. Dice, por favor, tómelos y me los paga después. Yo pensé en ese momento que era la provisión para el día que el Señor nos estaba dando. Así es que tomamos los quesos, esa fue nuestra comida del día y quiero decirles que sí los pagamos, pero después, no en ese momento. Son anécdotas que han marcado mi ministerio, mi vida en cuanto a la dependencia de Cristo. Son anécdotas que han fortalecido mi confianza y mi fe en el Señor. El decir que por 44 años nunca ha faltado es una alegría de mi parte y una gratitud tremenda para nuestro Dios. Una tercera y última se dio en Puebla. Nuestro hijo Jeramel había enfermado, había pasado la noche con calentura, con fiebre y toda la noche se estaba deshidratando. Entonces dijimos, pues vamos al hospital. Pasó un hermano por nosotros, nos llevó al hospital, se internó porque estaba deshidratándose y estuvo ahí dos o 3 días en el Hospital San Pedro en Puebla y salió. Tuvimos en esa ocasión también un poco de dinero para pagar y salió Jera, pero en ese mismo día ingresó mi esposa al hospital por una infección muy fuerte. Así es que estuvo 2 días en el hospital y cuando ya fue dada de alta, nosotros estábamos angustiados, la verdad, porque no teníamos el recurso para cubrir los gastos y orábamos al Señor diciendo al Señor, tú eres quien siempre nos has sostenido, quien siempre nos has auxiliado y tú sabes ahora nuestra condición. Conocíamos al doctor y el doctor era creyente. Entonces, cuando él pasó para dar de alta a mi esposa, él me dijo, hermano, todos los gastos están cubiertos, ustedes pueden irse cuando lo deseen, no se debe nada. Entonces, todo eso, hermanos, ha fortalecido mi gratitud a Dios, ha fortalecido mi confianza y mi esperanza en el Señor, porque vale la pena depender del Dios Todopoderoso, del Señor Altísimo, vale la pena. Él nunca nos va a defraudar, Él nunca nos va a avergonzar. Y como dije, como esas anécdotas, la verdad es que hay cientos. Algunos le llamarían a esto que les estoy contando, ¡ah, qué buena suerte! Otros dirían, pues es que el hermano tiene carisma. Otros tal vez dirían, pues fue por lástima, porque los vieron tan mal que no les cobraron. Los cristianos a esto le llamamos suficiencia divina porque dependemos de Cristo. Provisión divina porque dependemos de Cristo. Y esto me lleva a definir con sencillas palabras lo que es la dependencia de Dios. Y tendría esta definición. Dependencia es una relación basada en la confianza del carácter o naturaleza de Dios. Eso es dependencia.
Yo dependo del Dios Altísimo. Yo dependo del soberano del universo. Yo dependo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo dependo del Dios Todopoderoso. Entonces, esto significa también que como nuestro Padre siempre acudirá en nuestra ayuda. Siempre acudirá cuando clamemos a Él, cuando pidamos su ayuda. Esto que estoy comentando se ve en la vida misma de Cristo. Cristo tuvo una tremenda dependencia de Dios el Padre. Él no hacía las cosas por su propia voluntad. Él se sometía a su Padre Celestial, como lo menciona Juan en el capítulo 5 y versículo 30 del Evangelio. Y vemos vez tras vez cómo Él mostraba su dependencia del Señor durante su ministerio terrenal. Él subía al monte a orar porque necesitaba comunicarse con su Padre, platicar con su Padre, tener comunión con su Padre. Él dependía porque fue 100% humano del Padre Celestial. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe impactar, tiene que impactar a las personas por una marcada dependencia de Dios en nuestra vida. Y debe marcarla porque este mundo se mantiene independiente de Dios. Promueve la independencia de Dios. Así es que cuando el mundo ve a creyentes dependientes de Dios, se impactan. La verdad, se impactan. Dicen, pero ¿cómo es posible que por tantos años Dios ha cuidado, ha provisto para estas personas? Pues es posible, porque nuestra dependencia no es de nuestra habilidad, no es de nuestra posición, no es de nuestra capacidad. No, nuestra dependencia es de Dios, hermanos. Aunque este mundo egoísta, con un marcado humanismo, un marcado materialismo, en este mundo estamos ahora viviendo. Es en este mundo donde usted y yo podemos hacer mucha diferencia por la gracia de Dios con respecto a nuestra dependencia de Cristo. Vayamos a la palabra del Señor en la carta que estamos estudiando, Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10. Y al leer estos versículos, hermanos, vamos a encontrar a lo menos dos cosas. Veamos lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé, dice Pablo a los filipenses, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Santo Espíritu, ilumínanos, por favor, para comprender y aplicar tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Al leer estos versículos, este pasaje, hermanos, encontramos en primer lugar que el gozo de depender de Cristo es un proceso continuo de aprendizaje. No se aprende esta bendición, no resulta de un día para otro. No es que hoy me convertí a Cristo y ya mañana estoy dependiendo de Cristo. La dependencia del Señor es un proceso continuo que va a durar toda la vida. Nadie va a poder decir, es que yo ya alcancé lo máximo en cuanto a depender del Señor. No es así. La Escritura enseña que es un proceso continuo de aprendizaje. No es algo que se da automáticamente, no es algo que es fácil, hermanos míos. No es nada de eso. ¿Cuánto le costó a Pablo aprender a depender del Señor? Mucho, toda su vida. Siempre le vemos dependiendo del Señor en su ministerio, en sus necesidades. Yo pienso cuánto le costó también a Elías, uno de los grandes ejemplos del Antiguo Testamento de dependencia del Señor. Le costaron varios años. Le costó su vida hasta el final de ella. O sea, no, el aprendizaje de depender del Señor, de depender de Cristo, no es instantáneo. Elías comenzó a aprender en su vida cuando fue llamado por el Señor a depender de él. En ese tiempo los profetas corrían grave peligro. Su vida estaba amenazada por los reyes de Israel. Los reyes, el pueblo, la mayoría del pueblo se había vuelto en contra de Dios. Así es que los que dependían de Dios, los que seguían al Señor, se consideraban sus enemigos. Y los perseguían y los querían matar, y a muchos de ellos asesinaron. Elías fue en la providencia de Dios, en el cuidado de Dios, debido a la dependencia que tenía Elías del Señor. Fue guardado, hermanos, fue cuidado, fue alimentado. Y los que conocemos la historia sabemos que Dios usó algo inusual, como cuevas, lugares lejanos, para que él viviera escondido de la persecución religiosa que experimentaba. Y vimos que en ese lugar fue alimentado por aves, algo insólito, pero real. Y vemos que después de eso fue alimentado por una viuda. Bueno, esperábamos que lo alimentaran gente con recursos, gente bien acomodada, pero no, lo alimentó una viuda. Y una viuda en extrema pobreza. Así es que Dios es experto en usar lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, para manifestar su cuidado a los que experimentamos el gozo de depender de Cristo. Es hermoso saber que ahí está presente la soberanía de Dios y que cuando Él quiere hacer algo en nuestras vidas, lo hace muchas veces a pesar de nuestras limitaciones. No son las personas, no son los recursos que vemos o que tenemos.
no es la acción que hacen otras personas a nuestro favor. Es Dios mismo honrando su nombre, bendiciendo nuestras vidas por depender o por estar aprendiendo a depender de Él. Es lo que pasó con Pablo. El gozo de depender de Cristo es un proceso de aprendizaje. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Entonces, ya que es un proceso de aprendizaje, hermanos, pues es bueno que lo continuemos en nuestra vida. Pero además de ser un proceso de aprendizaje, es una experiencia que nos permite tener contentamiento. Sí, la dependencia de Cristo es una experiencia que nos permite tener contentamiento. Lo dice el versículo 12. Sé vivir, he aprendido a vivir, he aprendido a vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La dependencia de Dios, hermanos, es una experiencia que nos permite tener contentamiento, sea cual sea la situación. Aquellos que estamos aprendiendo a depender de Dios, podemos experimentar contentamiento, cualquiera que sea la situación. A veces en abundancia le damos gracias a Dios, a veces en escasez le damos gracias a Dios, hermanos míos. A veces en enfermedad le damos gracias a Dios, a veces en sanidad le damos gracias a Dios. Porque cualquiera que sea nuestra situación, estamos aprendiendo a depender del Señor. En cualquier momento, en cualquier ocasión. No es que ya seamos los expertos o los eruditos en dependencia de Dios, pero estamos aprendiendo a ello. Aprendemos que entre más nos acercamos al Señor, entre más caminamos cerca de Él, podemos experimentar esta sensación, esta experiencia de contentamiento en nuestras vidas. Comenzamos a darle el valor apropiado a lo que tenemos, a lo que poseemos. Comenzamos a valorar realmente las cosas de este mundo, a darle su valor normal y a valorar la dependencia que tenemos con Dios o de Dios. Ahora, son dos cosas que producen nuestra dependencia con el Señor. Una tercera, hermanos. En el versículo 14 y 15, dice Pablo, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Solo ese versículo. Hiciste bien. Y luego el versículo 19 les dice Pablo a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pablo decidió confiar toda su vida en Cristo. No se guardó nada. Él decidió que si había necesidad, su dependencia de Cristo estaba firme. Si había abundancia, su dependencia del Señor también estaba firme. Así lo estaba aprendiendo. Así lo estaba decidiendo. De modo que la dependencia de Cristo es una decisión de confiar toda nuestra vida a Él. No se la confiamos a una iglesia. No se la confiamos a una agencia misionera. No se la confiamos a una persona.
porque de alguna manera todos fallan. Recuerdo muy bien una iglesia misionera a la cual hace años envié el currículum para saber si era un prospecto propenso a estar con ellos. Y la situación es que dijeron no, porque no tienes el sostén necesario. Pero decidieron brindarme una ayuda. Y esa ayuda era de mucho apoyo a nuestro ministerio en tiempos de escasez. Sin embargo, llegó el día en que más necesitábamos y se terminó ese apoyo. Obviamente que el Señor estaba hablándome y enseñándome que mi dependencia no debía de ser de esa agencia misionera. No debía de ser de personas, incluso ni de la iglesia. Debía de ser del Señor. Y esto se da porque querer depender del Señor es una decisión de decirle: Señor, aquí está mi vida, tómala, es tuya. Y si tengo en abundancia, gloria a ti. Y si no tengo, y si tengo escasez, gloria a ti. De todas maneras, quiero aprender a depender de ti. Dios usa diferentes medios, hermanos. Sí, lo que mencioné de una iglesia no es que Dios no la use. Lo que estoy diciendo es que no debemos depender o confiar totalmente en ella, depender de ella. Porque las iglesias se dividen, las iglesias se cierran, tristemente, las iglesias tienen gastos mayores de lo que ingresa, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios por las iglesias que son usadas por el Señor. Usadas por el Señor. Gracias a Dios por las agencias misioneras que son usadas por el Señor. Gracias a Dios por las personas que son usadas por el Señor. Pero tenemos que decir que solo Cristo es suficiente. Que solo Cristo no va a fallar. Que todo lo demás falla menos Cristo. Menos Cristo. Que todo lo demás cambia menos Cristo. Cristo jamás cambiará. Si el Señor está usando estos medios y va a usar estos y más medios, los que Él quiere y los que Él quiere, menciono que aún a los incrédulos, personas que nosotros decimos, pues, es que, ¿cómo me va a ayudar un incrédulo? Es más fácil, creo que puede ayudarme mejor un creyente que un incrédulo. Hermano, sorpresa. Al Señor a veces le place usar al incrédulo. Usar al incrédulo. Dios en el Antiguo Testamento usó a personas de otra nación, a otras naciones, para bendecir a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para sostener a su pueblo. Dios lo usó porque Él es soberano. Y como su pueblo dependía de Él, Dios le proveía a su pueblo a través de naciones paganas. Déjeme comentarle algo. Otra vez, hace años, allá en Puebla, yo visitaba a una hermana. Su esposo era incrédulo. Pero siempre le mencionaba a la hermana y también de vez en cuando yo hablaba con él de su necesidad de Cristo. La verdad es que nunca quiso confiar en Jesús. Y cuando llegaba, pues la hermana me ofrecía un pan, algo de cenar, y yo lo aceptaba y ahí estaba él. Y sabía que el recurso había sido llevado por él, pero la provisión para mi vida era de Dios. Pero lo estaba usando a él. Y recuerdo que, pues parece que esto es continuo. Un día que regresar a Grajales, y ya no tenía dinero. Digo, no había problema porque me podía quedar allá con algún hermano, pero la verdad es que quería regresar a casa.
donde me esperaban mis hijos y mi esposa. Es una hora de viaje. En ese tiempo el pasaje pues costaba tal vez 8 pesos. Pero yo estaba lejos de la central camionera y tenía que tomar transporte público también. Mínimo necesitaba 10 pesos. Obviamente no los tenía. Cuando este señor se despedía de la hermana, me dijo, ¿sabe qué? Quiero regalarle esto. Y me dio exactamente 10 pesos. Increíble. Dios obra de maneras increíbles en la vida de los que estamos aprendiendo a depender de Él. Seguramente en tu vida ha pasado mucho esto. Es que tú no vas a escoger a quién Dios va a usar para bendecir tu vida. Dios lo escoge. Como dije, cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Muy bien. Para bendecir nuestra dependencia del Señor, además de enseñarnos que es lo que hemos visto, que es un proceso continuo de aprendizaje, que es una experiencia que nos permite tener contentamiento, la dependencia del Señor, que es una decisión de confiarle toda nuestra vida a Cristo. Además, hermanos, el gozo de depender de Cristo produce beneficios. Nos da beneficios. Pablo lo sabía. Y otra vez tenemos que ir a ese pasaje. Pablo lo sabía. ¿Cuáles son esos beneficios que el depender de Cristo produce en nuestras vidas? Ya vimos lo que es el depender de Cristo. Ahora vamos a ver qué da. Sí, además de que qué ofrece, qué da, qué produce. En el versículo 10 encontramos que la dependencia de Cristo precisamente produce gozo. Y gozo, hermanos, porque Dios tiene una multiforme manera. La Escritura le llama la multiforme sabiduría de Dios para manifestar su ayuda en nuestras vidas. Diferentes formas. Y unas nos llenan más de gozo que otras. Pero al fin y al cabo produce una dependencia de Dios, gozo, hermanos. Alegría, regocijo. ¿Qué alegría te ha dado el Señor? ¿Qué alegría ha provisto el Señor? Porque tú estás aprendiendo a depender de Él. Quizás en este momento tienes que tomar una hojita y decir: esta alegría, este gozo me ha dado el Señor, este regocijo por haber dependido de Él. ¿Te alegras cuando ves la mano de Dios obrando en tu vida? ¿O lo pasas por alto? Que es posible. Al estar preparando este mensaje, sacó varias lágrimas de mí, precisamente al recordar las anécdotas de cómo el Señor manifestó su provisión al ver que dependíamos de Él. Entonces, uno de los beneficios es el gozo que produce depender de Cristo. Como lo menciona Pablo en el versículo 10. También, hermanos, produce una vida de gratitud. Yo creo que el versículo 10 habla de eso. Gracias, hermanos, porque ya han revivido vuestro cuidado de mí. Muchas gracias.
Habían dejado de hacerlo. Y parece que por 10 años aproximadamente no habían ayudado a Pablo. Pero Pablo no solamente se goza de que ya lo estén haciendo, sino también se llena de gratitud porque lo están haciendo. El versículo 10 está impregnado de gratitud. El versículo 14 está impregnado de gratitud, hermanos. El versículo 19 está impregnado de gratitud. Porque la dependencia de Cristo produce gratitud también. Gratitud primeramente a Dios, porque es Dios quien mueve a las personas. Porque es Dios quien usa a las personas. Porque es Dios quien escoge a las personas. No todos lo habían hecho, entendemos eso en el versículo 15 al final. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No todos lo van a hacer. Dios en su soberanía va a escoger. Y Él escogió a los filipenses para que bendijeran la vida de Pablo al volver, al revivir su cuidado de Él. Y Pablo prorrumpe en gozo, pero también prorrumpe en gratitud. ¿Es la gratitud un distintivo en tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana? Cuando ves la mano de Dios en tu vida, porque estás aprendiendo a depender de Él, ¿te llenas de alegría? ¿Te llenas de gratitud? Y le dices, Señor, gracias, gracias. Estoy maravillado, estoy admirado, estoy anonadado por la forma en que tú te manifiestas en mi salud, en mi familia, en mis finanzas, etc. Esos son uno de los beneficios de depender de Cristo. El gozo y la gratitud. Pero déjeme tomar uno más. En el versículo 15, hermanos míos, usa algunas palabras, 2 palabras a lo menos, que tienen un significado financiero. Y que cuando leemos este pasaje, entendemos que otro de los beneficios de una vida de dependencia de Cristo tiene que ver con las finanzas, la administración, mejor dicho. Ese es un tercer fruto, un tercer beneficio de una vida dependiente de Cristo. Una vida dependiente de Cristo nos ayuda a tener una vida que administra bien. Voy a darle las palabras. Cuando él menciona, ninguna iglesia participó conmigo en razón, estas son las palabras, de dar y recibir. Y tiene la implicación financiera porque es como salida, entrada. O ingresos, egresos. Es muy interesante que debemos ser fieles y buenos administradores con los recursos que el Señor nos provee por depender de Él. Pablo hizo eso, hermanos. Y tal parece que esto no es relevante, pero es muy relevante el tener una vida que administre bien los recursos del Señor. Es muy relevante. Hay muchísimos problemas en las iglesias, hay muchísimos problemas en las familias, precisamente por falta de una buena administración. Y problemas graves, y problemas fuertes, porque no
estamos dependiendo de Dios en el manejo de los recursos que Él nos da. De modo que los beneficios, a lo menos son 3. De depender del Señor. Una vida de gozo. Una vida de gratitud. Una vida que administra bien los recursos celestiales. Una vida que recibe, pero que también da. Hermano mío, hermana mía, ¿depende usted del Señor en sus finanzas? ¿En la administración de sus finanzas? Hágalo. Eso le va a bendecir enormemente y le va a evitar muchísimos problemas en el hogar, en la iglesia. Pablo fue fiel en administrar los recursos del Señor. ¿Qué tal usted y yo? Déjeme terminar pensando en el versículo 20, que al fin y al cabo es la cereza del pastel. Ahora que ya sabemos lo que es depender de Cristo, ahora que ya sabemos lo que produce el gozo, depender de Cristo, entonces entendemos que Dios nos está llamando a experimentar el gozo de aprender a depender de Él. Y para esto me voy a referir al capítulo 15 de San Juan y el versículo 1 al 5. Lo leo enfatizando el versículo 5. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí empieza esa dependencia, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Depended de mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no depende de la vid, así tampoco vosotros, si no dependemos de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, independientes de Él, no vamos a poder madurar, crecer y experimentar las bendiciones que trae la dependencia del Señor. Mientras que el mundo insiste en hacernos independientes de Dios, mientras el mundo nos ofrece el materialismo, el humanismo, diciéndonos, tú no necesitas a Dios, tú eres suficiente, tú eres un campeón, tú tienes toda la energía, tú tienes todo el poderío, lo que pienses eso lo vas a alcanzar. Esa es la filosofía del mundo, esa es la enseñanza del mundo. El Señor nos dice, separados de mí, no podéis hacer nada. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a obedecer? Recuerda que tu decisión tiene consecuencias eternas. El propósito de este mensaje es que tú experimentes el resto de tu vida una profunda dependencia en la persona y en la obra de Cristo. ¿Quién es? El Señor. ¿Qué hace el Señor?
cómo es el Señor. Y si así lo haces, entonces podrás con toda certeza leer y creer el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gozo de depender de Cristo le da gloria al Padre. El gozo de depender de Cristo honra a nuestro Dios, que al fin y al cabo es el principal propósito de nuestra vida en Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, le glorifique al Rey de Reyes. Dios nos bendiga. Y si el Señor nos permite, nos vemos mañana.